Bueno, buenas tardes. Hoy reiniciamos en este 2024 el ciclo de conferencias denominadas Figuras Ejemplares, iniciadas allá por el año 2017. Y la figura sobre la cual hoy disertará el doctor Montejano es nada menos que José Gervasio de Artigas, y el título de la conferencia es Artigas, caudillo de la unidad rioplatense. Voy a hacer una somera presentación de acá del doctor Montejano. Bernardino Montejano es doctor en Ciencias Jurídicas, fue profesor titular ordinario en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica de Mar del Plata, en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad de El Salvador, profesor honorario en la Universidad de Mendoza y profesor invitado en la Universidad FASTA de Mar del Plata. Ejerció la profesión de escribano, fue productor rural, ha publicado numerosos libros, que él mismo me ha prohibido enumerar, así como otros tantos artículos publicados en Argentina, España, Italia, e incluso en los Estados Unidos, siendo muchos de ellos traducidos también al italiano, al francés y al inglés. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar un par de libros de la obra del doctor Montejano, en especial Jardinero de Hombres, una obra donde estudia de manera exhaustiva el pensamiento y la vida de Antoine de Saint-Exupéry, y un libro cuya segunda edición corregida y mejorada acaba de publicarse, que es El Principito, una aproximación. Sí, la tercera edición. Tercera edición, entonces. La primera había sido publicada ya hace varios años por Educa. Actualmente es el presidente de este instituto y también ejerce el mismo cargo en el Instituto de Filosofía del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien él manifiesta estar retirado en la paz de estos desiertos con pocos, pero dos libros juntos, como decía el poeta, lo cierto es que, como él mismo nos enseñara a sus alumnos, un verdadero universitario no se retira nunca, no deja de serlo jamás. Y ahí anda dando cátedra a través de las redes, sobre todo en el sitio Infobatucana, dentro del blog La Cigüeña de la Torre, con artículos con formato periodístico y de la más de una actualidad realmente increíble, y donde aborda los mismos temas por los que ha venido luchando hace más de 60 años. Los derechos de Dios, la Iglesia y nuestra pobre patria. Así que les recomiendo que lo sigan y lo dejo. Muchas gracias. Te felicito por la brevedad. Bueno, en este curso permanente de figuras ejemplares, nunca hasta ahora apareció un prócer argentino. Hoy acabamos con el silencio al recordar a un oriental olvidado, a un rioplatense, recordando su vida y su muerte, recordándolo en la victoria y en la derrota, que terminó con un largo exilio en el Paraguay, donde se extinguió su vida temporal. El general José Gervasio de Artigas nació en Montevideo el 19 de junio de 1764. Desde chico se dedicó a las tareas rurales y conoció su tierra y sus paisanos, sus necesidades y aspiraciones. Era el cuarto hijo de Martín José Artigas y Francisca Pascual Aznar, pertenecientes a familias tradicionales. Juan Zorrilla de San Martín nos refiere que Artigas es segunda generación de americanos nativos. La posición de su padre le permitió
darle una excelente educación. En el convento de los franciscanos, que habían sustituido a los jesuitas, entonces expulsados. Su abuelo, Juan Antonio Artigas, vino con el fundador de Montevideo, Bruno Mauricio de Zavala, desde Buenos Aires. Su séptimo hijo fue Martín José Artigas. En 1751, José Joaquín de Viana fue nombrado primer gobernador de Montevideo. No debemos olvidar que un año antes, Fernando VI, un rey perjuro, firmó con Portugal el Tratado de Permuta, en virtud del cual se dio terrenos inajenables, según el juramento de Carlos V, ratificado por Felipe II. La ejecución del tratado originó la guerra guaranítica, en la cual los indios de las misiones enfrentaron a los ejércitos coaligados de España y Portugal. En cuanto a su aspecto físico, era de talla regular, cuerpo bien desarrollado, no tenía modales gauchescos, a pesar de su larga vida en el campo. El sacerdote Dámaso Larrañaga, que lo visitó en la costa del río Uruguay, lo retrata. En nada parecía un general. Su traje era de paisano y muy sencillo, de color bastante blanco y muy buenas facciones, con la nariz bastante aguileña y pocas canas. Su conversación tiene atractivo, habla quedo y pausado. No es fácil sorprenderlo con largos razonamientos, pues reduce la dificultad a pocas palabras. Y lleno de mucha experiencia, tiene una previsión y un tino extraordinarios. Conoce mucho el corazón humano, principalmente el de nuestros paisanos. Todos lo rodean y lo siguen con amor. Artigas, consumado jinete, se formó en el campo, trabajó con los gauchos y durante un tiempo se dedicó a changar, o sea, a comprar ganados mayores y caballadas para revenderlas en las fronteras. Conoció su tierra como nadie. Para él no existieron secretos en los accidentes geográficos de la banda oriental. Con este bagaje, en 1797 se incorporó al cuerpo de blandengues, recién constituido, dedicado a conservar el orden y vigilar la frontera con Portugal. Y a principios del siglo XIX acompañó a Félix de Azara en la planificación de una población fronteriza cuyo proyecto fracasó por problemas con los portugueses. En ese tiempo, los portugueses, quienes no solo se dedicaban al contrabando, sino que además con bandas bien organizadas incendiaban casas, asaltaban estancias, robaban mujeres y sembraban la muerte y destrucción en su alrededor. Pero además los blandengues debían estar alerta contra las indiadas, continuamente en guerra contra las poblaciones del interior y sus malones, para llevarse mujeres blancas y bastimentos para sus tolderías. A los 41 años se casa ante el padre Dámaso Larrañaga, con su prima Rafael Villagrán, con quien tuvo solo un hijo, José María. Con anterioridad había reconocido otro hijo, Manuel Artigas, nacido en Soriano en 1791. Ella perdió otro hijo y por una fiebre puerperal cayó en un desequilibrio mental.
Durante la segunda invasión inglesa, el capitán Artigas pelea en los corrales de Miserere, en Retiro, en la Plaza Victoria. Expulsado Wylock de Buenos Aires, lleva el parte de Liniers al gobernador de Montevideo, Ruiz Huidobro, cruzando el río en medio de la tormenta. Durante la invasión inglesa a Montevideo, Artigas con los blandengues se retiró al cerro. Recién volvió cuando los ingleses la evacuaron luego que hubieran capitulado en Buenos Aires. Estallada la Revolución de Mayo, se mantuvo fiel a España hasta febrero de 1811, cuando el virrey Elío declaró la guerra a la Junta Grande de Buenos Aires. Entonces viajó a la urbe porteña, donde se le confirió el grado de teniente coronel. Desde Paysandú se incorpora a la insurrección y establece su cuartel general en Mercedes, hoy ciudad uruguaya. Pero Artigas no necesitaba denigrar a España para combatir por la independencia, porque según Zorrilla de San Martín era el hispanoamericano por excelencia. El triunfo en la batalla de las Piedras contra los españoles le valió el ascenso a coronel. Allí combatieron por un lado un ejército profesional, bien equipado y con buenos oficiales, y por otro jinetes e infantes mal armados. Hubo escenas de arrojo por ambos bandos y a la caída de la tarde el español derrotado estaba frente a Artigas, que lo tomaba prisionero. Este triunfo demostró la corrección en la victoria de quienes luchaban por la independencia. Montevideo fue sitiada por Artigas y esa aldea tranquila perdió su serenidad. Artigas propuso asaltar la ciudad y acabar con el edicto español en el Río de la Plata, pero Rondó, el jefe del sitio designado por Buenos Aires, se opuso. Como siempre decía, tenemos que esperar. La Junta de Buenos Aires envió a Río de Janeiro a un delegado para obtener la colaboración del gobierno inglés en el problema de la independencia. Y el ministro británico obligó a la Junta a firmar una tregua y armisticio con los españoles. Cuando Zarratea y demás delegados de Buenos Aires vinieron a la banda oriental a ratificar el convenio, trataron de demostrar a Artigas que su lucha era inútil. El caudillo les contestó: si no tenemos lanzas, no faltarán garrotes, y hasta con uñas y dientes se pelea por la libertad. Una libertad distinta del grito histérico y vacío de nuestro líder anarco-liberal de hoy: ¡viva la libertad, carajo! Pero el armisticio firmado a sus espaldas por los hombres de Buenos Aires el 20 de octubre de 1811 excitó la rebeldía del pueblo en armas, que lo proclamó su jefe y lo siguió al exilio en Ayuí. Como escribe Gesualdo Sosa, familiares del jefe, parientes de los oficiales y de los soldados, amigos de la causa de la independencia, rodearon en esos momentos al hombre inflexible, que se había vuelto más silencioso y parco en palabras. La ruta del éxodo fue quedando también marcada con las cruces. Cada cruz señalaba más que simplemente un muerto que quedaba a una honra testigo del valiente pueblo oriental. Al campamento llegó Zarratea con el objetivo de destruir la autoridad de Artigas, pero el caudillo le contestó que no estaba dispuesto a colaborar en el triunfo de la intriga y que el pueblo de Buenos Aires siempre sería hermano del oriental,
pero nunca su gobierno actual. Mientras los españoles intentaban sobornar a Artigas, Zarratea publicó un bando en el cual se declaraba al caudillo traidor a la patria y le incitaba a sus tropas para que lo abandonaran. Pero fueron los propios oficiales impuestos de una intriga sin fundamento que dieron el golpe militar y obligaron a renunciar y marcharse a Buenos Aires, a Zarratea, con los oficiales enemigos de Artigas. Convocados para participar en la asamblea de 1813, los orientales eligieron sus representantes, que eran 5, 4 de ellos sacerdotes, que fueron con las respectivas instrucciones. Son rechazados porque el gobierno de Buenos Aires pretendía que la banda oriental tuviera otros representantes centralistas y unitarios, muy distintos al federalismo de los orientales. Cuando Artigas abandona el sitio de Montevideo, Posadas, como director supremo, lo fulmina con un bando del 11 de febrero de 1814, por el que se le declara infame, privado de sus empleos, fuera de la ley y enemigo de la patria. Por lo que se aconsejaba perseguirlo y matarlo en caso de resistencia, ofreciendo un premio de 1.000 pesos a quien fuera capaz de entregar su cabeza. Porque Artigas fue el primero que suscitó el odio de los civilizadores apoderados del puerto de Buenos Aires. Lo persiguieron con saña, lo difamaron y no acallaron sus diatribas ni siquiera sobre su sepulcro. Sarmiento, en 1866, hablando de Peñalosa, decía: era como las goteras del tejado, la última manifestación del fermento que introdujeron Artigas a la margen de los ríos y Quiroga a la falda de los Andes. Mitre, en su historia de Belgrano, habla de caudillos oscuros, acostumbrados al desorden y a la sangre, sin nociones morales, rebeldes a la disciplina de la vida civil. Artigas fue su encarnación. A este sinvergüenza, que se prolonga en las páginas de La Nación Diario, tribuna de mala doctrina, se opone la opinión del gran escritor oriental Zorrilla de San Martín. Todo lo que en los pueblos americanos es embrión, raíz, palpitación anímica, todo esto está en Artigas, armonizado con la ingenua profundidad de lo no aprendido. Emilio Ravignani escribe respecto al gran oriental algo muy claro. Nosotros debemos considerar a Artigas como caudillo argentino, ubicándolo en el proceso argentino, como se ha hecho con Quiroga en La Rioja, Bustos en Córdoba, López en Santa Fe, Rosas en Buenos Aires. Con esto se verá que Artigas no pensaba fundar una república independiente. Lo que quería era conseguir autonomía como provincia. Así resultó el argentino más federal que el país tuvo en el pasado, y es el que sentaba un precedente que imitar a los demás caudillos. Es como si, en lo respecto a Bustos o López o Quiroga, porque decían los caudillos de sus respectivas provincias, los estudiáramos como elementos separatistas dentro del escenario argentino. Y como debemos tener en cuenta los tiempos, precisa bien el mismo historiador, no hay República Oriental ni en 1812, ni en 1815, ni en el 25, pues aún en la Florida no se llegó a mencionar tal cosa. De modo que hablar en 1813 de nacionalismo oriental es un error. El movimiento de Artigas en el año 1813 es sensato, definido, oportuno
y los de la Asamblea del año 13 se equivocaron al creer que puede gobernarse los pueblos desde un gabinete. Antonio Caporetto elogia a este historiador no revisionista, que tiene el mérito de proponer acabar con esa concepción de la historia como bien de familia y quebrar los moldes establecidos para fundar una ciencia del pasado más objetiva y más nacional. No todos los de su condición supieron tener la misma enjundia y el mismo celo. En 1814, el pueblo de su tierra natal, que era invadida por el imperialismo portugués y traicionado por el porteño, lo proclama protector de los pueblos libres. Sobriedad hispánica en el temperamento y los modales, e hidalguía ética en el espíritu y el trato social, comenta Federico Ibarguren en su aporte titulado José Gervasio Artigas, Adalid de la Independencia Argentina. Adalid, o sea, defensor, caudillo, guía de nuestra independencia. En el mismo trabajo, nuestro querido y añorado amigo Peco Ibarguren sostiene que el protectorado del prócer no tuvo en ningún momento la finalidad separatista que le atribuyen sus detractores. No fue Artigas el enemigo arbitrario de la Unión, ni mucho menos el vulgar bandolero inventado por Vicente Fidel López. Tampoco es cierto que hiciera fracasar por ambiciones inconfesables, según Mitre, el designio de independencia enunciado por los congresales de Tucumán y puesto en práctica por el directorio porteño. La historia nos prueba precisamente todo lo contrario. Artigas sí se oponía a la homogeneidad racionalista e inhumana perseguida por las logias en estas tierras. Combatió con todas sus fuerzas los enviones avasalladores del régimen metropolitano, implantado primero en Francia por los Borbones, bajo el rótulo de despotismo ilustrado. Pero los Borbones también reinan en España y la nueva monarquía apunta a nuevos objetivos. Francisco Elías de Tejada escribió en Un país hermano algo aplicable a la Argentina. Suele decirse que en 1810 Chile se separa de Madrid. La verdad es que en 1700 la habían separado los Borbones de la tradición hispánica. Aquí también las verdes praderas de las libertades concretas se secarán al paso afrancesado de las pezuñas borbónicas. Gran recuerdo para Elías de Tejada. Y elección también para los carlistas argentinos. Estos son los Borbones de siempre. Una prueba de este despotismo es el Tratado de Permuta de 1750 entre España y Portugal, mediante el cual un rey perjuro permutaba los 7 pueblos de las misiones orientales por la colonia del Sacramento. Los habitantes de esas misiones eran privados de sus tierras, casas, iglesias, animales, herramientas de trabajo y expulsados sin indemnización alguna. Devino la guerra guaranítica en contra de los ejércitos coaligados de España y Portugal, llevada por los indios de las misiones. En los primeros días de 1815 se libró la batalla de Guayabos, en la cual las tropas de Artigas vencieron al ejército de Buenos Aires y gracias a ese triunfo entraron victoriosos a Montevideo. El 25 de febrero de 1815 los porteños evacuaron la plaza en 18 barcos después de 8 meses de mal gobierno. El 21 de marzo de ese año, Montevideo tuvo el primer gobierno artiguista.
La influencia de Artigas crecía en las provincias del litoral, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, y se extendía hasta Córdoba. Esa región tenía un gran puerto natural en Santa Fe, lejos de Buenos Aires, aguas arriba por el Paraná. Los porteños enviaron otro emisario ante Artigas en abril de 1815 para tratar de conseguir su alianza y evitar el derrumbe del gobierno de la Logia, comisión que fracasó. Mientras tanto, Alvear amenazaba con fusilar a las personas que no querían redactar una proclama contra Artigas, a quien llamaba asesino, monstruo y otras cosas por el estilo. Pero en los hechos, Artigas triunfaba en Santa Fe, obligando a capitular al ejército del Directorio, el que se embarcó hacia Buenos Aires. Pero también Córdoba reclama la protección del caudillo oriental, porque tampoco puede escapar a los mismos problemas que afectan a todo el litoral. En esos días, las tropas que había enviado el Directorio para combatir a Artigas se sublevaron en Fontezuela y ese hecho acabó con el gobierno del Directorio, que con Alvear a la cabeza salió huyendo de Buenos Aires hacia Río de Janeiro, dándose por felices de haber salvado sus vidas. Buscando un lugar para establecer su cuartel general, un día de junio acampó en las orillas del arroyo Hervidero y fundó un pueblo que su secretario, el sacerdote Monterroso, designó con el nombre de Purificación. Allí Artigas construyó su residencia habitual y su campamento atrincherado. Pronto tendría una docena de casas, una plaza, sobre cuyos lados se levantaron la escuela y la iglesia. Iglesia y escuela, ejemplo que seguirá José Hernández en su Martín Fierro, porque el hombre desfalleciente necesita raíces familiares e institucionales, educación, vida religiosa, derechos y libertades concretas, que es lo que se reclama en el canto. Debe el gaucho tener casa, escuela y derechos. El cuartel de Purificación carecía de todo lujo. La residencia del caudillo la formaban 2 piezas, con un rancho que servía de cocina. Sus muebles lo componían un arcón de cuero y unos cáteres sin colchón que se utilizaban como camas. 2 mesas, una para comer y otra que servía de escritorio. Un banco y 3 sillas. Un día tuvo gente a cenar y el menú fue un poco de caldo, guiso de carne, pan común y vino servido en tazas por falta de vasos. El menaje eran 4 cucharas de hierro, cada cual portaba su cuchillo, platos de loza y una fuente de pelo. El gobierno de Montevideo era difícil. Y la designación de Ortogués, valeroso y sacrificado, lugarteniente de Artigas, pero hombre sin ideas ni cultura, fue un error. La aplicación de impuestos que Artigas detestaba y había impugnado y otras discrepancias lo obligaron a quitarle el mando. Todo acabó con el envío de Ortogués y sus tropas a la frontera. Artigas había impuesto su autoridad en el gobierno de la provincia. En junio de 1815 llegaron a Paysandú el coronel Pico y el cura Rivarola, amigo de Artigas, acompañados por varios presos enemigos de Artigas. Este, que era un militar y no un verdugo, visitó a los presos para decirles: el gobierno de Buenos Aires me los manda a ustedes para que los fusile, pero yo no veo los motivos. Los trató muy bien y los devolvió a Buenos Aires.
En el año 1816 se produce una nueva invasión portuguesa y comienzan las derrotas de Artigas. Al empezar del año siguiente, los orientales evacúan Montevideo, donde entra Lecor, y desde el 20 de enero, en lugar de la bandera tricolor de Artigas, fue enarbolada en los cuarteles y fortalezas el pabellón de los reyes de Portugal. El historiador mexicano Carlos Pereira critica en forma severa a los enemigos de Artigas en estos términos. Es cómodo para los directoriales haber desarrollado la política de la cobardía, de la indignidad y de la traición y escribir después la historia de la calumnia. Para el criterio directorial, la anarquía es del pueblo y sale de abajo con la fetidez de un pantano. La gente decente está obligada ante todo a defenderse de la canalla pactando con el extranjero. Esto es falso y absurdo. La anarquía no es producto popular, es siempre una falta de los directores. Los caudillos hacen frente al enemigo mientras las clases elevadas capitulan. ¿Quién salva a Buenos Aires? Güemes, mientras Buenos Aires paga negociadores llenos de torpeza y abyección en Europa y en Río de Janeiro. Salta roja a los soldados del virrey. ¿Quién impide que el Río de la Plata se pierda y quede señoreado por el enemigo? Artigas. Mientras Artigas defendía el territorio en Misiones, la diplomacia de Buenos Aires se hallaba dispuesta a tratar con los enemigos y a inutilizar el esfuerzo de sus defensores. En julio de 1816, el Congreso delibera en Tucumán. Los portugueses invaden la banda oriental, esta vez llamados por los que en 1811 habían pactado con el lío para que se retiraran. Escribe Salvador Ferla, y acá quiero hacer una aclaración. Ferla fue un historiador de izquierda, bien de izquierda. Salvador Ferla escribe que dicho Congreso, destinado a conectar la invasión y formalizar nuestra adscripción a la monarquía lusitana, dos circunstancias imprevistas desbarataron la maniobra. Belgrano, que empezó a fantasear sobre la posibilidad de entronizar un príncipe indígena, y San Martín, que presionó a través de los diputados cuyanos para que se declarara la independencia. El 9 de julio se declaró nuestra independencia de la monarquía española y de toda otra dominación extranjera. Continúa Ferla. Artigas tiene una honradez a toda prueba, carece de esa falta de escrúpulos que suelen ser las armas principales de todos los grandes forjadores políticos. Después de enfrentarse con 5 meses de resistencia, los portugueses entran en Montevideo. El artiguismo se desintegra. Frutuoso Rivera se pasa al enemigo. Lavalleja, Andresito y Otorgues, sus lugartenientes, caen prisioneros. Artigas comprende demasiado tarde que debe reanudar la lucha contra Buenos Aires. Y así se lo ordena a Francisco Ramírez y Estanislao López. Mientras tanto, San Martín, protagonista de su gesta continental, alejado del drama argentino, le escribe a Artigas: cada gota de sangre americana que se vierte en nuestros disgustos me llega al corazón. El 22 de enero de 1820, Artigas, enfrentado con Ramírez, que lo había traicionado, libra la batalla final en Tacuarembó y la pierde. Sus fuerzas son deshechas y los portugueses se apoderan de toda la banda oriental. Sin embargo, 5 años después, comienza la liberación, cuando el 11 de abril de 1825, Lavalleja, al frente de 32 compatriotas,
embarcaba en la costa de San Isidro y el 19 arribaba a la costa oriental, llevando a su frente la bandera de Artigas, celeste y blanca, con la diagonal punzó y el agregado de libertad o muerte. El más talentoso de sus biógrafos, Juan Zorrilla de San Martín, destaca los últimos años del caudillo y su muerte. Tenía 86 años el 3 de septiembre de 1850. Cuenta su hijo José María que en sus últimos años unos vecinos pobres, indios, se juntaban en el mismo lugar para rezar el rosario. Mi padre era el que dirigía el rosario. Los demás, arrodillados en torno suyo, contestaban las oraciones. Muchos en guaraní. Todos después se retiraban. Era su rancho. Se acostaba temprano, se levantaba en el alba. Cuando su enfermedad se agravó, quiso rendir su vida recibiendo los últimos sacramentos. Le encargó una piadosa señora que preparaba el altar para administrarle el santo viático. Muy débil, se levantó, como dijo, para recibir a su majestad. Comulgó y se quedó tendido en la cama. Después de un rato se incorporó, pero alrededor le ordenó: tráiganme a mi caballo, a Morito, el amigo que nunca lo traicionó. Volvió a acostarse, sus huesos ya sin alma quedaron tendidos en el catre. Un resumen edificante de la vida y de la muerte de un gran argentino. Ok, parate, entonces, decirle si viene a hacer alguna pregunta. Son 8 menos 5, Rinaldi. Podés irte, ¿eh? Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. ¿No? Perdón, felicitarlo, porque ha hablado. Gracias. La claridad positiva, lo bien las cosas que ha dicho y son verdad, además. Y decirme que, bueno, por otra parte, tengo a mi familia en el territorio y el señor de Artigas. El señor está en mi casa. Quiero preguntar, felicitaciones, en primer lugar, por la conferencia. Gracias. A la paz y todo lo bueno. Y me parece que usted... Hábleme un poco más fuerte porque, entre otras cosas, estoy mal del oído. Lo felicito. Lo felicito ante todo por esta brillante conferencia que ha pronunciado. Y le pregunto, me parece que usted ama mucho a Artigas. ¿A qué otros próceres admiraba, digamos, de estas zonas, digamos? ¿Qué otros próceres? ¿Artigas a quién admiraba? No, usted. Ah, bueno. Yo admiro a muchos. Sí. Por empezar, a Hernán Arias. Hernando Arias de Saavedra. Sí. El hijo de la tierra. Después, admiro a algunos hombres de Mayo, como Saavedra, a San Martín, a Belgrano y a Rosas. Una curiosidad de chip histórico, digamos. San Martín era como Artigas, un hombre de poco hablar. Hábleme más fuerte porque no... San Martín era
como Artigas le dijo, que era un hombre de poco hablar, digamos, Artigas. San Martín, ¿era también un hombre de poco hablar o simplemente era un propósito para su hija? No, yo creo que eran hombres parcos. Hombres padres, Sí, sí, acá la política argentina no hace tanto tiempo de una realidad operable se transformó en una realidad conversable. ¿Eh? Y entonces tenemos todos estos macaneadores claro. que soportamos hace tiempo. ¿Eh? Sí, sí, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Una otra pregunta? ¿Algo? ¿Un comentario? Me Bueno, encantó. gracias. Me encantó. Gracias. Está bueno. Resucitaste vos, che, qué alegría. Un abrazo. ¿Cómo cierra? Mira, eso se quedó en el